Buenos días con todos, mi nombre es Andrea Benavides, somos del grupo número 6 del NRC 4580 y les vamos a presentar los fundamentos pedagógicos y didácticos de la ciencia y el arte de la educación. Buenas noches, mi nombre es Dominique Echeverría y el día de hoy les voy a explicar los orígenes de la educación inicial. La educación inicial ha evolucionado desde tiempos antiguos, adaptándose a las necesidades, valores y creencias de cada cultura a lo largo de todo el mundo para poder preparar a los niños según los roles y prácticas relevantes en su sociedad. Vamos a comenzar hablando del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto la educación infantil se realizaba desde el hogar, donde las madres eran las encargadas de enseñar valores y normas a los niños. También podemos destacar que los niños de alto rango se preparaban para roles de liderazgo, mientras que los niños clases sociales más bajas aprendían oficios básicos. En cambio, en la Grecia antigua, filósofos como Platón y Aristóteles defendían una educación infantil gradual que representara el desarrollo natural de los niños con enfoques diferentes. En Esparta era la disciplina y en Atenas era el desarrollo cultural y del carácter. En la Roma antigua, la educación infantil se centraba en el hogar, donde se enseñaban valores como la disciplina y el respeto. Además, las familias adineradas eran las que contrataban tutores privados para enseñar lectura, escritura, moral, además de otras ciencias. En la Edad Media, la educación infantil estaba muy influenciada por la Iglesia, que estaba enfocada en enseñar fe y normas de comportamiento. Aunque la educación formal era limitada solo a clases altas, los niños aprendían en casa lo necesario para su futuro. En la cultura islámica, la educación infantil se enfocaba en enseñar el Corán y tradiciones religiosas, complementándola con otros conocimientos en ciencias, matemáticas y literatura. Durante el Renacimiento y la Reforma surgió un interés renovado por la educación infantil, promoviendo una educación humanista que respetara el desarrollo humano e impulsando la alfabetización hacia los niños, especialmente para que pudiesen leer la Biblia. En el siglo XVIII y XIX surgieron los primeros jardines de infancia en Europa, promovidos por educadores como Friedrich Froebel, quienes introdujeron el juego y la exploración en la educación inicial, estableciendo las bases de la educación preescolar moderna. Análisis de la evolución de la educación inicial. La educación inicial ha sido un proceso prolongado y complejo, caracterizado por diversos hitos y figuras claves que han contribuido a su desarrollo. La educación inicial refleja un viaje continuo de adaptaciones y mejora, influenciado por diversas figuras y movimientos a lo largo de la historia. Los inicios de la educación inicial. En la antigüedad, la educación inicial era informal y se centraba en la difusión de habilidades prácticas para la vida cotidiana. En la Edad Media, la educación infantil se centraba principalmente en la iglesia, enfocándose en la religión y en lo moral. En el siglo XVIII y XIX, Jean Rousse señaló la relevancia de la perseverancia del desarrollo natural del infante y fomentar una educación más humanista. Froebel introdujo el concepto de kindergarten y garantizó el juego como una herramienta educativa esencial. La revolución industrial tuvo como consecuencia la necesidad de una educación más estructurada. Se establecieron instituciones formales destinadas a atender a los infantes juveniles. En el siglo XX, María Montessori se enfocó en la autonomía del infante y el aprendizaje mediante la exploración y el descubrimiento. Tom Dewey enfatizó la relevancia de la experiencia y la interacción social en el proceso del aprendizaje. En la mitad del siglo XX, Rogelio Emilia desarrolló su proceso mediante que los niños son los protagonistas activos de su propio aprendizaje. La teoría del apego de John Bowlby señala los vínculos afectivos tempranos en el desarrollo emocional y social del infante. Durante el siglo XXI, la tecnología en la clase, la implementación de las herramientas digitales y plataformas interactivas ha transformado la educación inicial, brindando nuevas oportunidades de aprendizaje. El aprendizaje continuo se ha puesto un mayor énfasis, asegurando que todos los niños, sin importar sus capacidades o antecedentes, tengan un acceso a una educación de calidad. En el presente y en el futuro, la equidad y la accesibilidad son fundamentales para que los retos para asegurar que los niños tengan un acceso a la educación inicial de calidad para todos. La adaptación y en la era digital, las instituciones educativas deben seguir adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales con el fin de brindar una educación relevante y efectiva. Buenos días, mi nombre es Alexandra Tagoya y yo les voy a hablar sobre los enfoques pedagógicos de la educación inicial con tres países, Finlandia, Japón y Brasil. Cada uno de estos refleja sus ideas pedagógicas con contextos históricos y culturales. Al analizar las diferencias y similitudes, podemos entender cómo cada país adapta los principios educativos universales
a sus propias realidades. Comencemos con Finlandia. Su enfoque se basa en el bienestar emocional y la autonomía de los estudiantes. Se prioriza el juego y el aprendizaje autodirigido, permitiendo un desarrollo socioemocional antes de iniciar la educación formal. En Japón, el enfoque es más orientado en la disciplina y la responsabilidad social. Este se da por medio de actividades específicas, se fomenta un respeto mutuo y el trabajo en equipo, preparando a los niños para integrarse a una sociedad que valora la armonía y la jerarquía. Finalmente, en Brasil existe un enfoque diversificado, inspirado en ideas de autonomía, pero reconociendo una realidad con desigualdades. Se busca equilibrar el juego libre y el aprendizaje formal, aunque la calidad de este acceso varía según el contexto socioeconómico. Aquí estamos con la licenciada en Educación Inicial, Rocío Delgado. Ella nos va a responder unas preguntas de nuestro cuestionario. Licenciada Rocío, ¿cuál diría usted que son los cambios más significativos en el enfoque de la educación inicial desde que comenzó su carrera hasta hoy? Bueno, muy buenos días. Los cambios fundamentales ha sido el uso de las tecnologías, el rol que hoy los docentes estamos cumpliendo y el rol de los papás, que ha habido muchos cambios, a veces el hecho de que trabajan y tomar a veces como que en educación inicial se convierten en centros de guarderías, tomando en cuenta que estos centros de educación inicial no son guarderías. Como segunda pregunta, ¿cómo cree que ha cambiado el rol del educador en los últimos años? Bueno, el rol del educador, como hemos venido viendo a través de los años, ha cambiado en la situación de que hay muchos limitantes que no nos permiten a veces darles, por ejemplo, la parte efectiva que a veces los niños necesitan, porque hoy pues hay unos protocolos que seguir y no se puede expresarle mucho cariño porque ya pueden estar hablando de un acoso, de una vulneración de derechos. Conclusiones. A lo largo de la historia, cada cultura ha valorado la educación de los más pequeños de acuerdo con sus creencias y prácticas. Con el tiempo hemos aprendido que la educación inicial no solo prepara a los niños en conocimientos básicos, sino que también los ayuda a desarrollarse integralmente y a integrarse en la sociedad. Hoy reconocemos que esta etapa es esencial para el crecimiento personal y social de cada individuo. El avance en la educación inicial refleja un proceso constante de adaptación y mejora que tiene como objetivo proporcionar a los niños el mejor entorno para su desarrollo integral. La educación está en constante cambio, respondiendo a las necesidades de la sociedad y los avances tecnológicos. Por ello es fundamental que los educadores actualicen sus métodos para incorporar herramientas digitales y enfoques innovadores, siempre fundamentados en bases pedagógicas y de didácticas sólidas. La evolución de la educación inicial ha sido un cambio gradual, influenciado por los factores históricos, progresos pedagógicos y transformaciones sociales desde las prácticas cotidianas y los valores religiosos de las primeras épocas, hasta los enfoques de pioneros como Rousseau, Froebel, Montessori y Dewey. La educación inicial ha ido adaptándose para atender a las nuevas necesidades de los niños. En el siglo XX se introdujeron teorías como la del apego y metodologías que reconocen al niño como un protagonista activo. Hoy en el siglo XXI la tecnología y la inclusión son fundamentales para asegurar la educación equitativa y accesible, permitiendo una enseñanza integral y acorde con el contexto actual. Aunque en países como Finlandia, Japón y Brasil aplican enfoques diversos en la educación inicial, todos coinciden en priorizar el bienestar y el desarrollo socioemocional de los niños. Estas diferencias reflejan no solo decisiones pedagógicas, sino también en el contexto cultural y social de cada lugar, resaltando la importancia de adaptar la educación inicial para ofrecer experiencias de aprendizaje relevantes y significativas para cada sociedad. Recomendaciones. Para aplicar eficazmente los principios pedagógicos y didácticos, los educadores necesitan mantenerse en constante formación. Esto implica estar al tanto de las nuevas tecnologías educativas, teorías, mejorar sus habilidades prácticas y aprender a integrar la tecnología en el aula. Dado el creciente papel de la tecnología en la educación, es fundamental que los educadores adquieran habilidades digitales que le permitan incorporar recursos tecnológicos en sus estrategias didácticas de manera eficaz y ética. Promover un enfoque creativo en la educación permite a los docentes planificar clases atractivas y motivadoras, adaptadas a los intereses y capacidades de los estudiantes. Esto implica utilizar diversos recursos como juegos, actividades artísticas y ejercicios prácticos que fortalezcan el proceso del aprendizaje.